en una tabla de distribución de frecuencias para la variable monto de salarios y cargas sociales. Mientras que para la provincia de Santa Fe se presenta la serie simple de los datos. El primer punto, esto un poco de repaso de la unidad anterior, es identificar lo que es la población, muestra, unidad estadística y variable bajo estudio. Acá están las definiciones de cada una de ellas. Sí, te escucho. ¿Qué actividad es? Esta actividad no es una actividad del libro, es una actividad extra adicional que hemos preparado nosotros. Ah, gracias. No es una que esté en el material. Bien, les decía, acá está la definición de lo que es la población, la muestra, la unidad estadística y las variables, que son ambas variables numéricas continuas. El monto en miles de pesos de salarios y cargas sociales pagados por cada una de las provincias. La variable X se define para la provincia de Córdoba, la variable Y se define para la provincia de Santa Fe. Y con esos datos vamos a calcular las variables, las medidas de posición que dijimos inicialmente, la media, la mediana, el modo, los cuartiles y los percentiles para cada una de las dos variables. Para eso, les hice acá un Google Sheet con todos los datos. Esta parte corresponde a Córdoba, esta parte para la variable Y corresponde a Santa Fe. Esta es la tablita inicial que nos da, los datos agrupados para la variable para Córdoba. Estos son los montos en miles de pesos y estos, N sub I, es la cantidad de veces que se repite el dato en la serie, la frecuencia. En el caso de Santa Fe, la serie se presenta como una serie simple, donde están los datos de los montos que paga cada una de las empresas relevadas en la muestra de salarios y cargas sociales. Por lo tanto, lo que hice fue ordenar esa serie de menor a mayor, que está en esta columna. Bueno, en primer lugar, para calcular la media, lo que tenemos que hacer es, y están en este ejemplo en datos agrupados y en este de serie simple porque en el parcial puede ser que les toque resolver un ejercicio de cualquiera de las dos maneras, por eso vamos a resolverlo con ambos. En el caso de la serie simple, es más sencillo, la media es la sumatoria de los valores de la variable, Y sub I, perdón, que da en total 1185, es la sumatoria de todos los valores, dividido el tamaño de la muestra, en este caso el n sub 2, que es igual a 10 valores que tenemos. 1185 dividido 10 nos da el valor de la media de Santa Fe, que completamos acá. Para el caso de Córdoba, tenemos esta tabla de datos agrupados. Lo que tenemos que hacer para calcular el numerador de la fórmula, y vuelvo acá un segundito para que vean la definición. En el caso de la media aritmética, que está definida como la suma de los valores de la variable dividida por el total del número de datos, esta es la fórmula de mu, la media poblacional, y este es el estadístico muestral con el que estamos trabajando. En el caso de la serie simple usamos esta fórmula, el sumatorio de la X sub I, para I que va de 1 a N, sobre el tamaño de la muestra, el N sub 2 que usamos para Santa Fe. Pero en el caso de Córdoba, al tener datos agrupados y tener una tabla de distribución de frecuencias, la media muestral, el estadístico X barra, lo tenemos que calcular como el sumatorio de XY por NI, para I que va de 1 acá, sobre N, que es el tamaño total de la muestra de Córdoba.
Entonces, aplicando esta fórmula, he agregado acá una columna que es la multiplicación de X sub I por NI para cada uno de las filas y al final el sumatorio de esos datos. Con eso obtenemos el numerador de la fórmula de la media. El denominador va a ser el tamaño muestral, el tamaño N1, que es 11, que es la sumatoria de los NI. Y entonces para calcular la media, tenemos el valor del sumatorio de XI por NI, que es 1040, dividido el tamaño de muestra de Córdoba, que es 11, da como resultado 94,55. Profe, Sí. no entendí por qué se multiplica. ¿Por qué se multiplica por el NI? Sí. Porque en el caso de una serie simple, vos tenés todos los datos que se recogieron en la muestra. Cada una de las empresas respondió el valor que paga de salarios y cargas sociales y vos tenés la muestra completa, digamos. Tenés todos los datos de cada una. Acá, en este caso, esos datos se han agrupado de forma tal que hay una empresa, que es este NI, que paga 30.000 pesos. Hay dos empresas que pagan 60.000. Hay dos empresas que pagan 70.000. Están agrupados los datos en una tabla de frecuencia. O sea que siempre que tengamos una tabla de frecuencia tenemos que multiplicarlos. ¿Siempre? Claro, exactamente. Sí, exactamente. Porque vos lo que necesitas es el sumatorio de todos los valores de XY. Sí, ahora entendí. En este caso, fíjate, tenemos esta serie simple. Acá tengo la serie ordenada, que sume todos los datos, pero si agrupáramos esta serie, tendría que poner un valor de 60 con un n sub i de 5, porque se repite 5 veces. Un valor de 100 y con un n sub i de 2. Un valor de 120 con 1, 250 con 1 y 315 con 1. Y ahí tendrías estos datos agrupados. ¿Se comprende? Sí, muchas gracias. Bien. Pregúntenme cualquier cosa, interrúmpanme. Yo no estoy viendo, ahí estoy viendo esta pantalla y no en el Google Meet, así que no veo el chat ni nada. Abran el micrófono y pregúntenme directamente. Bien, el segundo dato que nos pide es el de la mediana. La mediana, acá les puse la definición, es el valor central de los datos de una variable ordenada de acuerdo a su magnitud. Por lo tanto, será el valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones de la variable y es superada por no más de la mitad de las observaciones de la variable. Gráficamente, en esta parte, lo que busca la mediana es el valor de esta observación, que es el valor central. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, primero, para encontrar la mediana hay que encontrar el punto central de los datos que se obtiene haciendo n, que es el tamaño de la submuestra, 11 en el caso de Córdoba, n más 1 dividido 2. Eso nos va a dar 12 dividido 2, 6. Entonces, tenemos que buscar la observación que ocupa el lugar número 6. En este caso, acá lo tengo marcado, y es el valor de 100. Para obtenerlo en la tabla de frecuencias
lo que deben hacer es agregar una columna para tener en cuenta el n sub i acumulado. Es decir, para 30.000 hay una empresa, el n sub i acumulado es 1. Para 60.000 hay 2 empresas, entonces hasta 60.000, si vamos sumando los n, es 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 1, 6. Y así completamos hasta la última, hasta el último n sub i acumulado, que va a ser 11, igual al tamaño de la muestra acá. Entonces ahí ubicamos cuál es el valor central y es 100. Este valor está puesto acá. En el caso de la serie simple que tenemos para la provincia de Santa Fe, hacemos el mismo cálculo, tenemos que hacer n más 1, el tamaño de muestra, más 1 dividido 2. En este caso el tamaño de muestra es par, entonces nos queda 10 más 1, 11 dividido 2 nos va a dar 5,5. No nos da un valor exacto de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es promediar entre el valor 5 y 6. Promediar entre el valor de 60, y que es el que tiene el orden 5, y 100, que es el que tiene el orden 100. El promedio de esos dos valores va a ser el valor de la mediana, que en este caso es 80. Acá completé el valor de la mediana, que es 80. ¿Alguna duda acá? No, profe. No, profe. ¿Ninguna duda con la mediana? Bueno. ¿Qué más? El tercer punto que nos pide es calcular el modo. El modo es el valor de la... Una duda con la mediana. ¿Siempre tiene que estar ordenado en forma ascendente o también puede ser descendente? Y en realidad está lo mismo. buscando el valor central, así que daría lo mismo. Si lo pones ascendente o descendente. Claro, sí, sería lo mismo. Dale, Sí, gracias. Te daría lo mismo. Tengan en cuenta que si el tamaño de la muestra es impar, como en este caso, les va a dar un valor entero, el punto central les va a dar un valor entero, en este caso 6. Yo acá les hice para ver si les quedaba más claro. Esta tabla de frecuencias la pasé a serie simple, acá más abajo, y repetí los valores. Ven, por ejemplo, el 60, el 70, que está 2 veces, el 120 y el 140. Lo repetí 2 veces. 70, el 120 y el 140 lo repetí 2 veces. Y repliqué lo que sería la serie simple que nos da esa tabla agrupada. Y acá les puse el orden. Entonces, si tenemos una muestra de impar, en este caso 11, y queremos ver cuál es el punto central, al hacer 11 más 1, 12, dividido 2, nos va a dar un número entero que es 6, y ahí directamente el valor de esa observación es la mediana. Para comparar con este otro caso, donde el n es igual a 10, tenemos 10 datos, al hacer 10 más 1, 11, dividido 2, nos va a dar 5,5, es decir, nos va a dar un valor intermedio entre el 5 y el 6, y vamos a tener que promediar esos dos datos. Tengan en cuenta eso dependiendo de si es par o impar la muestra para el cálculo de la mediana. O les da directamente un valor en el caso de que la muestra sea impar, o van a tener que promediar en el caso de que sea par. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien, bárbaro. El tercer punto es el modo o la moda, que es simplemente por definición el valor de la variable que se presenta más frecuentemente en la distribución. En este caso, veamos primero el de Santa Fe. Si vemos la serie ordenada de Santa Fe,
el valor que más se repite es claro y es el valor de 60.000 pesos de salarios y cargas sociales pagan 5 empresas de Santa Fe. Ese valor es el modo de I, mientras que para la variable X, para Córdoba, lo que tenemos acá, si vemos cuál es el valor de la variable que más se repite, tenemos más de un modo. Tenemos el valor 60.000 que se repite 2 veces, tenemos el valor 70.000 que se repite 2 veces, el valor 120.000 que se repite 2 veces y 140.000 que también se repite 2 veces. Si se repite 2 veces, digamos, si hay dos modos, es bimodal. Si hay un modo es unimodal, como este caso de Santa Fe. Y si hay varios modos, es multimodal, como es el caso de la variable X para Córdoba. Multimodal porque el valor 60, 70, 120 y 140 son todos los modos que se repiten, en este caso, 2 veces cada uno. Profe, una pregunta. Esto nosotros lo calculamos por la observación, ¿verdad? Tienen que ver los datos de cada observación, sí. Si acá ven la serie ordenada para Santa Fe, bueno, tienen que ver cuál es la que más se repite. Si fuera una serie muy larga, tendrían que hacer una tabla de frecuencias como esta, para que les sea más sencillo. Y si tiene una tabla de frecuencia, ven cuál es el valor que se repite más veces. Si hubiera acá uno que se repite 5 veces, sería unimodal y sería ese el valor de la moda. ¿Se entiende? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces ese es el valor del modo. El otro punto que nos pide es completar los cuartiles. Los cuartiles o deciles o percentiles, depende de en cuánto se divide la distribución. En el caso de los cuartiles, la distribución se divide en 4. En el caso de los deciles, la distribución se divide en 10. Y si estamos hablando de percentiles, la distribución se divide en 100. Entonces, acá nos pide los cuartiles de la variable X. Y para eso tenemos que encontrar 3 puntos, 3 valores que van a dividir la distribución en 4 partes. El Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. ¿Cómo los calculamos? La fórmula es similar al de la mediana, con la diferencia que siempre al n más 1 lo debemos multiplicar por, si queremos en este caso el primer cuartil, por un cuarto. Si queremos el segundo cuartil, n más 1, multiplicarlo por 2 cuartos, que sería un medio, que es lo mismo que la mediana. El segundo cuartil es lo mismo, da el mismo valor que la mediana. Y el tercer cuartil, lo que hacemos es multiplicar n menos 1 por 3 cuartos, o 0,75. Entonces, así obtenemos, en el caso del cuartil 1, bueno, es 0,25 por 12 que es el n más 1, es igual a 3. Si vemos en la tabla de frecuencias, en el n sub i acumulado 3, vemos que el valor de xi es 60 y ese es el valor que va a dividir, el valor del primer cuartil, que va a dividir un 25% de la muestra por debajo y un 75% por encima de ese valor. Entonces, el primer cuartil es 60, este que tenemos acá. Si lo vemos acá en la serie ordenada,
para que lo comprendan mejor. Acá tenemos que en el orden 3, que es el que encontramos, el valor del dato es 60, ese es el cuartil 1. Para el cuartil 2, o la mediana, el resultado de calcular este punto central es la misma fórmula que la mediana, va a dar nuevamente el valor de 6, entonces nos fijamos cuál es el valor que ocupa el orden 6, que en esta serie ordenada es 100, ese es el valor del cuartil 2. Y en la tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias, lo que tendremos que hacer es ver en este NI acumulado, que acá tenemos el 6, que corresponde al valor 100. Tercer cuartil, ¿cómo lo calculamos? 3/4 por n más 1, sería 0,75 por 12, es el orden 9, bueno, lo podemos ver acá en la tabla de distribución de frecuencias, en el n acumulado, acá el valor de 9, para n acumulado igual a 9, tenemos que 130.000 es el valor. Entonces 130.000 es el Q sub 3, el cuartil 3. Ya una sí. consulta. Sí, En un ejercicio, cuando saca los cuartiles, saca el orden de cada uno, da, por ejemplo, 3,25, 6,5 y 9,75. Ahí no sé si, por ejemplo, si es 3,25 tiramos para 3 y 9,75 tiramos para 10 o no sé. Sí, tengo en los otros cálculos, se me da ese caso. Y sí, siempre redondeen hacia el entero más cercano. Puede haber distintos criterios. El que usamos nosotros y el más sencillo es redondear hacia el entero más cercano. En el caso de que les dé 5,5 como el valor de la mediana que vimos acá para Santa Fe, ahí hacen el promedio entre los dos valores, entre el valor de orden 5 y el de orden 6. Pero si no, por ejemplo, miren, y les presento ahora los percentiles de la variable I para la provincia de Santa Fe. Los percentiles de la variable I que pide son el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75 y el 90 también. Pero estos tres, el percentil 25, el 50 y el 75, los calculamos de la siguiente manera. Primero, para ver el orden de la variable, lo que hacemos es aplicar la misma fórmula. Tenemos siempre el tamaño de muestra más 1, multiplicado por, en este caso, la fracción, el percentil que queremos obtener. 25 dividido 100, que es lo mismo que un cuarto. El percentil 25 es equivalente al cuartil 1. En el caso del percentil 50, es equivalente al cuartil 2 y también equivalente a la mediana. Y en el caso del percentil 75, bueno, es equivalente al cuartil 3. Lo calculamos de esta forma. En la variable I, en Santa Fe, el tamaño de muestra era 10, entonces hacemos 10 más 1, 11, por un cuarto, 0,25, acá nos da 2,75. Este 2,75 lo redondeamos al valor entero más cercano, que es 3, y buscamos en la serie ordenada qué valor corresponde para el orden 3, y es 60. Entonces, el percentil 25 es 60. En el caso del percentil 50, nos va a quedar 11 por un medio, 5,5. Es el mismo caso que la mediana. Hacemos el promedio entre el 5 y el 6. Y nos da el valor de 80 del percentil 50. Y en el caso del percentil
75, lo que hacemos es 3/4 por 11, nos da 8,25, y ahí redondeamos al entero más cercano 8, y vemos en la serie ordenada cuál es el valor de la variable para el orden 8, que es 120, ese es el valor del percentil 75 entonces. 60, 80 y 120 son los percentiles, acá están completos los datos. Y por último nos pide dos percentiles, el percentil 10 y el percentil 90 para la variable i. El percentil 10 lo calculamos nuevamente con esta fórmula. Para el caso de Córdoba es n más 1, es 11 más 1, 12, por 10 cienavos sería 0,1. 0,1 por 12 nos da igual a 1,2. Ese es el orden del percentil 10. Redondeando al entero más cercano es 1, sería el primer valor, que acá lo tenemos, que es 30. Si lo vemos en la tabla de distribución de frecuencias, el primer n, el valor es 30. Ese es el percentil 10. ¿Profe? Sí, te Perdón, escucho. ¿eso es lo mismo que el primer decil o no? Es lo mismo que el primer decil, exactamente. Bien. Son equivalentes, sí. Y en el caso de acá es lo mismo que el decil 9. Acá cuando nos pide el percentil 90 es lo mismo que el decil 9. Que acá lo calculamos 90 sobre 100 por n más 1, 9, que es lo mismo que 9 dividido 10. Acá está simplificado y sería lo mismo que el decil 9. 9 dividido 10 por 11 da 9,9. Redondeamos al entero más cercano. El 10, vemos entonces en el orden 10, ¿cuál es el valor? 315. Ese es el valor del percentil 90. Y, bueno, tiene tengan en cuenta acá, en este gráfico, si tenemos 10, 11 datos, lo que estamos haciendo es dividir la distribución en 4 con los cuartiles, o en 10 con los deciles, o en 100 con los percentiles, pero si pedimos o calculamos el percentil 10, es lo mismo que el decil 1, es lógico que sea el primer variable, el primer dato sea el primer decil, y el último sea el último decil. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Bueno. Bien. Bueno, estos datos después le completamos acá en la parte esta de las tablitas, le completamos para que les quede. Le va a quedar igual la filmina y les va a quedar este Excel con todos los cálculos para que puedan verlo. Una cosita, aprovecho, Ale. Sí. En el caso, ustedes acá están viendo algunas medidas de posición para datos agrupados, ¿sí? Y para la serie simple, ¿sí? Siempre que hablamos de datos agrupados nos referimos a datos que están en una tabla de frecuencias, ¿bien? Obviamente medidas de posición y dispersión como lo que vimos las vamos a calcular para variables cuantitativas, ¿sí? Pero para el caso de variables, para el caso de las fórmulas que ustedes tienen para calcular tanto la media como medidas de dispersión para datos agrupados, es decir, para tabla de frecuencias, solamente la vamos a usar para casos discretos, ¿sí? No lo vamos a ver para casos continuos, ¿sí? Se podría aplicar, solamente que en el caso continuo no tenemos un valor particular de la variable, como tenían acá en la tabla de frecuencia para esta variable discreta, sino que tiene un intervalo, ¿sí? Entonces, en principio no sabemos con cuál valor tendremos que multiplicar de x a cada n sub i, a cada frecuencia, ¿sí? En general, lo que se hace es multiplicar por la marca de clase, ¿sí? Y se toma eso como referencia. Pero si tenemos la serie simple, lo más exacto es calcular la media con la serie simple, no hacer
esa simplificación sí de considerar que la marca de clase son los valores representativos de cada intervalo. ¿Bien? No obstante, de nuevo, la idea es que las fórmulas para datos agrupados, siempre que las tengamos que usar, nosotros lo vamos a usar solamente para datos discretos, ¿sí? Es decir, cuando tengamos tabla de frecuencias para variables discretas. ¿Bien? Para el caso continuo no, pero se podría hacer eventualmente, ¿sí? Pero no lo vamos a ver. Bien, bien, continúo. Profe, Sí, perdón, los cuartiles siempre nos van a dar un número que lo tengamos como dato, excepto la mediana sería, porque la mediana sacas promedio. como un número que tenga como dato. Sí, va a ser un valor que tengan en la serie, ¿a eso te referís? Claro, Ah, que sí, tengamos sí. observaciones. Los La cuartiles- mediana puede ser que no. La mediana no, porque puede ser el promedio porque puedes tener dos valores centrales cuando el n es par, ¿sí? Ahora bien, hay una cuestión importante que por qué usamos la mediana, Claro, fíjate sí, que tiene sí. que ver con lo que mencionás vos, que son valores, un valor central de los datos o a lo sumo el promedio de los dos, la mediana, ¿sí? De los dos centrales. Entonces, muchas veces es conveniente usar la mediana como medida de posición y no la media, porque la media, una de las propiedades que vieron seguramente, es que es sensible a valores extremos. ¿Sí? Entonces, Sí. cuando yo tengo un valor que se aleja mucho de la distribución general de los datos, ya sea por arriba o por abajo, me lleva a la media, sigue hacia arriba o hacia abajo respectivamente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ahí deja de tener representatividad la media, y la mediana, en cambio, como es un valor que está en el centro de la distribución, si yo tengo un valor muy grande, un valor muy chico, ¿sí? Se va a mantener, va a ser estable. Entonces decimos que es robusta, ¿sí? Ante valores extremos, entonces se torna más conveniente cuando existen esos valores extremos atípicos, ¿sí? Que en un rato vamos a ver cómo sabemos si existen o no valores atípicos. Bien, gracias. Claro, por ejemplo, fíjense, acá para la variable X, la media es de 94,55 y los valores que asume la variable es entre 30 y 140. En cambio, para la variable Y, los valores que asume es entre 60 y 315. Tiene valor, 250 también, tiene valores muy altos y eso influyen en la media. Y fíjense, la media de Santa Fe es más alta en este caso que la media de Córdoba. Sin embargo, la mediana de Córdoba es 100 y la mediana de Santa Fe es 80. Bueno, eso lo van a ver un poquito después, más adelante. Vuelvo acá con estas cuestiones de interpretación. Preguntas así son las que solemos poner en el parcial para que completen o para que resuelvan este tipo de interpretaciones. Yo les comento una, las otras se las dejo, está en la respuesta, pero se las dejo en la filmina para que ustedes las vean. Por ejemplo, dice, el 25% de las empresas cordobesas que menos gastan en salarios y cargas sociales destinan entre 30.000 y cuánto, habría que completar acá, miles de pesos. Si vemos acá en la tablita, el 25% de las empresas que menos gastan está determinado por el cuartil 1. O sea, que el valor 60.000 es el máximo que van a pagar las empresas en el primer cuartil. Va entre 30 y 60.000. Entonces, y lo pueden ver en la serie simple acá también, que acá está el primer cuartil. Entonces, lo que preguntaba, volvamos a la pregunta. El 25% de las empresas cordobesas que menos gastan en salario. Bueno, el 25% de las empresas cordobesas son las que están definidas por el cuartil 1. O sea, en este caso, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuánto pagan? Bueno, pagan entre 30.000 y 60.000 deberían completar ahí, que es el valor del cuartil 1.
¿Qué pasa en Santa Fe? Mientras que en Santa Fe el 25% de las empresas que más gastan destinan como mínimo cuántos miles de pesos. Y si vemos el de Santa Fe, ¿quién se animaría a responder eso? El 25% de las empresas de Santa Fe que más gastan destinan como mínimo cuántos miles de pesos. ¿Qué les parece? He estado por el tercer cuartil. ¿Y qué valor sería? Sí, 120.000. 120.000, exactamente. Como mínimo gastan 120.000. El 25% de las empresas que más gastan son estas que están definidas por el corte del tercer cuartil o el percentil 75 y gastan 120 como mínimo, pueden gastar 250 o 315 en la muestra. Bien, estas otras se las dejo para que las vean ustedes y las practiquen, pero ténganla en cuenta porque son las formas de interpretación que usamos para después tomar en el parcial. Veamos el otro punto. El otro punto es sobre las propiedades. Y pregunta, primero, ¿cuál es el gasto promedio en concepto de sueldos y cargas sociales de todas las empresas, tanto las de Córdoba como las de Santa Fe, en miles de pesos? Bueno, para calcular eso está dentro de propiedades de la media. En esta hojita de propiedades puse para resolver los 3 puntos y la propiedad que utiliza esta, en este caso la media aritmética de las medias de K submuestras se obtiene como la media aritmética ponderada de las medias de las submuestras, siendo sus ponderaciones los tamaños de las respectivas muestras, de las respectivas submuestras. Entonces tenemos los datos que tenemos que utilizar, que es el tamaño de muestra de Córdoba, N1, que es 11, la media de Córdoba, que es 94,55, la saco de esta tablita que hicimos acá, media de Córdoba, media de Santa Fe, 118,5, el tamaño de muestra de Santa Fe, 10, y el tamaño total de la muestra, que es N1 más N2, que es 21. Entonces la fórmula de cálculo que está acá sería multiplicar N1 igual a 11 por la media de X, 94,55, más 10, que es N2, por la media de Y, 118,5, y dividirlo por 21. Ahí tienen la forma de cálculo. Esto se los puedo... puedo pegar así para que vean la fórmula. Esa es la media general. Bien, el punto 2. El punto 2 dice, si se contraen los gastos en salarios y cargas sociales de las empresas de Santa Fe en un 5%, el nuevo gasto promedio de ese grupo de empresas se calcula de la siguiente manera y asume un valor de tantos miles de pesos. Bueno, esos son los datos que habría que completar. Entonces, ¿qué dice? Que hay una contracción de 5% en los sueldos, en los sueldos y las cargas sociales de Santa Fe, de la variable Y. ¿Y cómo va a afectar eso a la media? Bueno, el nuevo valor de Y va a ser 0,95 por Y. Entonces, aplicando la propiedad esta de que la media aritmética del producto de una constante por una variable es igual a la constante por la media de la variable, sacamos que la media de 0,95 por Y es igual a 0,95 por la media de Y.
y acá hacemos el cálculo, 0,95 por el dato de la media de I que habíamos obtenido antes, nos da el valor de la nueva media de I. Que es 112,58. ¿Alguna duda acá? ¿Se entendió bien? Sí, profe, se entendió. Bien, bien, bárbaro. Y el último punto dice, si se produce un aumento de 1.000 pesos más un incremento de 15% en los salarios y cargas sociales de las empresas de Córdoba, ¿cuál será el nuevo gasto promedio y cómo se realiza el cálculo? Bueno, acá tenemos dos situaciones. Primero hay un incremento del 15% o 0,15 y además hay un aumento de 1.000 pesos. Tenemos que usar las dos propiedades, las que usamos previamente y esta nueva propiedad que dice la media aritmética de la suma de una constante más una variable es igual a la constante más la media de la variable. Entonces, tenemos que el nuevo x', la media de ese nuevo x' va a ser igual a 1.15, que es el incremento del 15%, por x más 1, porque está en miles de pesos y el aumento es de 1.000, todos los valores que teníamos en las tablas estaban expresados en miles de pesos, así que el aumento sería equivalente a 1. Bien, aplicamos la propiedad, las dos propiedades, y lo que nos va a quedar es 1,15 por la media de x más 1. Reemplazando valores con los datos, la media de x era 95, no lo puse acá como dato, pero era 94,55. Acá está, 94,55. Nos queda 1,15 por 94,55 más 1. Haciendo ese cálculo, nos da la nueva media de x, que es 109,73. Entonces, aquí, bueno, tendrían que poner 109,73 y la fórmula de cálculo de acá es esta formulita que está acá, 1,15 por 94,55 más 1. Y ahí termina la parte esta de medidas de posición. ¿Alguna duda en algún punto? Profe, Sí. yo no entendí por qué en vez de 1.000 pusiste 1. Porque los valores de la variable están expresados en miles de pesos. Estos datos están en miles de pesos. Dice, los salarios, por ejemplo, de Córdoba. Salarios y cargas sociales de Córdoba. 30 son 30.000 pesos. 60 son 60.000 pesos. Lo mismo acá, bien, la serie simple de Santa Fe, que teníamos 250, 60, 100, son miles de pesos. Claro. Entonces, si yo quiero sumar 1.000, pongo 1. Si quisiera sumar 10.000, pongo 10. Bien, perfecto. Es por eso. Es un número confuso uno ahí, pero es No, por claro, eso. sí, pero se entiende. Gracias. De nada. Presten atención, chicos, a esas cuestiones de cómo está medida la variable, porque siempre genera confusión, ¿sí? Entonces, está bien el punto y está buena la pregunta para aclarar eso, porque es algo que siempre cometemos error, ¿sí? Si en el enunciado la media y todo lo que tenemos ya está definido en términos de mil, en este caso, o de millón, o de lo que sea, ¿sí? Cuando tengamos que hacer alguna operación, tengamos en cuenta esa unidad de medida, ¿sí? Que ya la está tomando en consideración, ¿sí? Eso por ahí es un error típico y se van a dar cuenta porque van a comenzar a obtener números un poco extraños en relación a los que vienen teniendo, ¿sí? Cuando pase eso.